Muy buenas tardes, noches. Otra vez es viernes y esto nos da la gran oportunidad, como hoy, de estar hasta sus receptores con este su programa al aire con el doctor Juan Barragán Morteo. Su servidor, que con mucho gusto iniciamos este programa tratando de ser claros y definidos en nuestras expresiones médicas que tienen la finalidad de que usted logre consejos, información, orientación sobre lo que es la salud física y mental. Como especialista en psiquiatría y psiquiatría infantil, bueno, mi enfoque va principalmente en mi especialidad, que es tan difícil a veces de entender, tanto para el paciente, la familia y hasta para los propios médicos. El tema de hoy es la hipocondriasis. Seguramente que usted ha oído, ha escuchado o ha utilizado el término, eres un hipocondriaco, ya deja de inventar enfermedades. Parece ser que no tiene esto un control y siempre estás enfermo y enfermo. Ya deja de inventar enfermedades. Ya me fastidiaste. Estas son algunas de las expresiones que los pacientes y sobre todo los familiares de los pacientes expresan. Pero ¿por qué dicen eres un hipocondriaco? ¿De dónde viene la palabra hipocondriaco? Seguramente que lo han escuchado para aquellas personas que sufren a cada rato de enfermedades. Pero la etiología, o sea, de dónde proviene la palabra hipocondriasis, proviene del griego, donde en la antigüedad se pensaba que las enfermedades se originaban en el abdomen, o sea, en la parte inferior del tórax. Y el abdomen está dividido en diferentes zonas, 9 zonas, y 2 de ellas se llaman hipocondrios. El hipocondrio derecho, que es donde está el hígado, y el hipocondrio izquierdo, que es donde está el vaso. En la parte de medio se llama epigastrio, y así el resto del abdomen está dividido con fines clínicos, con fines médicos, con fines quirúrgicos, y así localizar los diferentes órganos que están en el interior del abdomen. Pues bien, por ejemplo, al hígado se le ha dado mucha importancia en los trastornos emocionales, en los trastornos de carácter, porque, por ejemplo, cuando una persona hace un coraje muy fuerte, dicen, se te derramó la bilis. Esa persona que es muy corajuda es muy bilioso. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que efectivamente la bilis tenía una función muy importante en la mente, en el cerebro. Y como el hígado, la vesícula biliar, está en el hipocondrio derecho, pues entonces empezaron a relacionar algunas enfermedades reales del hígado con los trastornos de carácter, con los trastornos emocionales. Y por eso la palabra hipocondriaco viene de hipocondrio. Pues bien, en medicina, ¿qué es un hipocondriaco? La hipocondriasis es un trastorno de la ansiedad que hace que los trastornos emocionales tomen forma en el cuerpo a través de un pensamiento obsesivo, a través de un pensamiento perseverativo, en donde la atención está muy fijada en uno mismo. Es decir, cuando una persona, en lugar de dirigir sus emociones y atenciones hacia el exterior, hacia el mundo, hacia sus ocupaciones, sus tareas, ¿sí? Sus trabajos, se olvida, entre comillas, de ellos para estar muy atentos a su cuerpo, encuentra en su cuerpo algunos elementos sensoriales,
sensitivos que le informan al cerebro que está sucediendo algo. Pero generalmente ese algo que uno siente es algo normal. Por ejemplo, pudiera ser que ante un ayuno de una persona que se va a su trabajo sin desayunar, pues es normal que le falte azúcar en el trayecto de la mañana, lo que se llama hipoglicemia. Y esa hipoglicemia va a hacer que la persona se sienta mareado, que se sienta con dolor de cabeza, con frialdad de extremidades. Y bueno, esos trastornos que son normales por la hipoglicemia, o sea, por la azúcar baja, para el hipocondriaco son manifestaciones de que algo muy grave está sucediendo en su cuerpo. Y si está sucediendo algo muy grave, él piensa que está en peligro. ¿En peligro de qué? Pues en peligro de que esto sea una enfermedad muy seria y que hasta puede llegar a morir. Y entonces empieza a agregar la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad es un síntoma psicológico que le está avisando de que hay un conflicto. El conflicto para la persona hipocondríaca es: estoy enfermando, estás sintiéndote anormal, ¿sí? Y la ansiedad que está agregándose al pensamiento perseverativo, obsesivo y a la atención puesta en su propio cuerpo, hace que entonces sí sienta una exacerbación, es decir, un aumento de los síntomas que van a perpetuarse durante algunos minutos, horas y bueno, tal vez toda la mañana o toda una tarde. La persona al sentirse así va con los familiares al servicio de urgencias porque, por ejemplo, una taquicardia, o sea, una frecuencia rápida del corazón que puede ser normal por X circunstancias, para él es que ya le está dando un infarto. Y bueno, si ya le está dando un infarto, está pensando en que va a morir. Pero, oh sorpresa, llega al servicio de urgencias, los médicos que lo reciben, lo analizan, le estudian, le hacen un electrocardiograma o estudios de sangre y le dicen: no, usted no está sufriendo de ningún infarto, está todo bien. Y dice la persona: pero ¿cómo si yo me sentía hasta hace unos momentos muy mal? Y ya que llegué aquí a urgencias, pues ya me empecé a sentir seguro ante la atención que me están dando y ya han ido desapareciendo mis síntomas. Bueno, pues es dado de alta. Pero la persona hipocondríaca, en lugar de reaccionar como cualquier otra persona normal y decir: bueno, pues fue algo pasajero, se queda con la espinita, se queda con la duda, ¿sí? Y esa duda va a ser semilla para que posteriormente se vuelva a repetir el cuadro clínico. Y entonces otra vez va con otro médico, tal vez ya no urgencias, sino con otra persona especializada. Y el médico se va dando cuenta de que no hay una base orgánica real, sino que es producto de un pensamiento perseverante, que la persona ya está siendo víctima de sí misma, produciéndose un cuadro que no inventa. Esto es muy importante. No inventa. La mayoría de los familiares dicen: ya deja de estar inventando enfermedades. No, él está traduciendo los síntomas que siente erróneamente, erróneamente. Así que si siente una ronquera, para él no es una ronquera normal, sino que es un trastorno muy serio del aparato respiratorio y que por la ansiedad le hace falta el aire y que por la ansiedad siente que el aire no le entra a los pulmones. Si el médico escucha:
con su estetoscopio los pulmones, le va a decir, es que su aire sí está entrando hasta sus pulmones. Y él va a decir, no, doctor, yo siento que se queda como a la mitad, no entra hasta el interior. Pero eso es por su propia ansiedad, que realmente le hace sentir que le hace falta aire, ¿sí? La mente es muy fuerte, la mente es muy poderosa. Y lo que usted piensa, lo que usted siente de emociones, el cuerpo recibe esta información. Recibe a través de las vías nerviosas que comunican al cerebro con todo el cuerpo. Todo el cuerpo está sincronizado, está conectado con el cerebro. De tal manera que si el cerebro, que es donde se origina el pensamiento y su mente, está alterada por la ansiedad, por la angustia, por la perseverancia, por la tensión que hace que los cuadros y los síntomas se hagan más grandes, pues entonces el cuerpo se altera y se altera cada vez más. Pero, repito, el hipocondríaco no inventó, sino que tradujo, ¿sí? Un trastorno que se inició en el caso de la disfonía en el aparato respiratorio. ¿Y qué me dice del aparato digestivo? Cuando una persona siente después de comer que se distiende su abdomen, que siente movimientos intestinales, ruidos intestinales, y como está atento a esos ruidos y a esos movimientos, él dice, ¿qué me estará pasando? Él no es médico, el paciente no es médico, ni tiene por qué saber a qué se corresponden esos ruidos. El médico sí sabe que después de comer los intestinos se mueven para que la comida camine, ¿sí? Por todo el trayecto digestivo para la digestión. El médico sí sabe que el aire que está en el interior de esos 7 metros de intestino delgado y los metros del colon, pues ante la comida y el aire van haciendo ruidos que se llaman borborismos, ¿verdad? Así que eso es normal, pero para el hipocondriaco no. Para el hipocondriaco dice, no, esto seguramente que ya es un trastorno más serio, más importante, porque además yo vi que un vecino mío se quejaba de dolor y tenía movimientos y ruidos que se escuchaban a distancia, que lo llevaron a operar y se murió. ¿No será que yo tengo lo mismo? Aquella persona, vecino, tenía otra cosa y el dolor era por otra cosa, ¿sí? Otra enfermedad. Pero para la persona que tiene ansiedad, para el hipocondriaco, ya está interpretando que los síntomas que tiene son los mismos y le da la gravedad que esto tenga. Si ustedes se dan cuenta ya a estas alturas, el propio hipocondriaco sufre más que cualquier otra persona, ¿sí? Que normalmente podría sufrir ante una respuesta normal al dolor o alguna alteración. En mi vida como médico psiquiatra, me ha tocado ver personas que, por ejemplo, piensan que tienen SIDA, sobre todo algunas personas jóvenes. La inseguridad, la tensión de haber tenido una relación sexual sin protección, les mete la espinita de que no vaya a ser que me haya contagiado yo en esta relación, ya que no usé condón. Se van con ese pensamiento y cualquier manifestación como frialdad de manos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, que la misma ansiedad provoca, él lo interpreta como ya me está dando el SIDA. Y entonces no quiere ir al laboratorio a hacerse un examen, que sería lo más fácil y lo más rápido, ¿sí? Y ahí saldría en la prueba del VIH que no tiene la enfermedad, que no es portador de la enfermedad, ni que sufre la enfermedad. Pero lo primero que él mismo se dice, no, no me lo voy a hacer, porque ¿qué tal si me sale positivo? Y él mismo se va
encerrando con su pensamiento obsesivo. ¿Pero para qué lo hice? ¿Por qué no me cuidé? Ya esto es mortal. ¿Y qué va a decir mi familia cuando lo sepa, y la sociedad? Antes el problema del VIH era totalmente terrible, señalado, eran calificados como promiscuos, homosexuales, en fin. No, ahora ya no. Ahora se sabe que puedes tener uno el SIDA por una transfusión sanguínea o por el tatuaje de una persona que no es profesional y que con las mismas agujas que tatuaron a un sidoso, sin hacer la higiene necesaria o esterilizar la aguja, lo hacen a la otro paciente y le pasan el virus de una persona a otra, sin que sea homosexual, sin que sea una persona que tenga de qué avergonzarse. En fin, pero para algunas personas sí es una terrible manifestación de una enfermedad. Al fin de cuentas, el paciente se ve obligado a hacer un examen y le sale negativo. Entonces se convence que físicamente no tiene la enfermedad, pero se queda con el mismo pensamiento perseverativo y se pregunta, ¿estará bien hecho el examen? A lo mejor el laboratorio se equivocó y me dio el reporte de otro paciente sano. No, 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 no. Esto no es así. Seguramente que yo tengo algo. Y otra vez, y pasan los días y las semanas, y esto es muy difícil poder convivir, sí, con la ansiedad y con la depresión. Aún así, ve a través de una nueva exploración, de otras visitas médicas y otros exámenes de laboratorio, que no tiene el SIDA. Pero dice, a ver, yo he leído que durante un año puede uno ser portador del SIDA, ¿sí? Portador del virus, y que la prueba del laboratorio sale positivo meses después de haber tenido el contacto con el virus. Y yo tengo 2 o 3 meses apenas. Entonces, ¿qué pasará? O sea que de todas maneras, él sigue con el pensamiento, ¿verdad? Y ya se pasó el año y él dice, bueno, pues ya creo que ya esto ya pasó. Y cuando el hipocondríaco, sí, ya estoy hablando ahorita ya de algo más severo de la persona hipocondríaca, ya se eliminó con ese problema otra enfermedad. ¿Tendré cáncer? ¿Pero por qué? Es que mi papá murió de cáncer, un hermano tuvo cáncer. Es probable que yo también tenga cáncer. Y ya se le metió en la cabeza a esa persona de que posiblemente tenga cáncer. ¿En dónde? En donde él sienta algún dolor, algún trastorno funcional, ya sea renal, ya sea vesical, dolores de cabeza, vértigos, frialdad de manos, temblores, en fin, síntomas que no tienen que ver con la enfermedad, pero que son producidas por la misma ansiedad, por la misma personalidad obsesiva. Ha habido pacientes que necesitan que el médico les escriba, usted no tiene cáncer, para que él a medianoche, estando él despierto ante la angustia de que tengo SIDA o tengo cáncer o tengo otra enfermedad, saque lo escrito por el médico y él mismo diga, no, si el médico me lo dijo y lo estoy yo leyendo, que no tengo esta enfermedad, ¿verdad? Esa es la lucha del hipocondriaco. Si se agrega a esto la incomprensión familiar, que no sabe que este es un trastorno psiquiátrico que debe ser atendido por un psiquiatra, entonces la incomprensión va a hacer que cada vez se sienta más solo. Y no tan solo incomprendido, sino agredido. Si la señora es la persona hipocondriaca, llega el momento en que el señor dice, ya basta,
Mira cuántos médicos hemos gastado en sus consultas, en los exámenes que tú quieres, ¿sí? En los estudios de radiografía. Ya, si sumamos todos, son muchos miles de pesos y no encontramos quién te dé la solución. Cuando dices y dicen, hay que ver al psiquiatra, tú dices, pero es que yo no estoy loco. No, no, yo estoy enfermo de veras. Y lo que pasa es que no han encontrado, ¿sí? ¿Qué es mi enfermedad? Y esto avanza, dice el paciente, porque ya me han dado tratamientos antibióticos, antiespasmódicos, narcóticos, en fin, de lo más variado, y no me alivio. Pero es que no han llegado a un diagnóstico y por lo tanto no hay tratamiento. Y el sufrimiento aumenta. ¿Sí? Si es un trabajador, ante todas estas molestias, necesita ser incapacitado por el médico para no laborar y se agravan las ausencias. Va siendo un mal trabajador para la empresa por sus faltas y por su disminución de productividad. ¿Sí? No es el empleado ideal que resuelve todos los problemas y que es puntual. No, es un enfermo, pero es un enfermo psiquiátrico. Es un enfermo con un trastorno de hipocondriasis. Cuando llega al psiquiatra, llega porque ya no le queda otra. Cuando llegan, por ejemplo, a mí, llegan sintiendo todas las molestias. Yo he llegado a ver en una consulta un paciente que haciendo una lista se queja de 50 síntomas. Imagínense una consulta en donde dice, me duele el ojo, el párpado me brinca, me arde los ojos, tengo zumbido de oídos. Eso para empezar, y de ahí para abajo, todo lo que ustedes puedan imaginarse, 50 síntomas. Ahora, ¿cómo los voy yo a convencer de que no es una enfermedad física? Pues tengo primero que escucharlo, tengo primero que entenderlo, tengo que ponerme en sus zapatos para saber por qué él tiene todos esos pensamientos, por qué en un momento dado la mente que está en el cerebro, se conecta el cerebro con el cuerpo y los síntomas emocionales se transforman en síntomas físicos. Porque ha de recordar a usted que las emociones no suceden fuera del cuerpo, las emociones no suceden al otro lado de la acera, de la casa, sino dentro del propio cuerpo. Las emociones tienen su centro en el cerebro, en el sistema límbico, y está siendo gobernado por sustancias, ¿sí? Sustancias neurotransmisoras, que así se llaman, en donde un equilibrio le da salud, pero un desequilibrio de esas sustancias que regulan las emociones, ¿sí? Van a provocar trastornos físicos. Y una de estas manifestaciones es la hipocondriasis. Otros trastornos que le llamamos psicofisiológicos, en donde realmente uno no escoge, ¿sí?, qué es lo que va a sufrir. No es por el pensamiento como la hipocondriasis, sino es por lo que llamamos órganos débiles, en donde hace que por alguna ansiedad secundaria, algún conflicto, el órgano débil puede ser cardiovascular y subirle a la persona con ansiedad la presión arterial, ¿sí? Entonces sufren de presión arterial que llamamos reactivo, ¿sí? Ahí no surgió la persona, ni fue a través del pensamiento, sino fue por su órgano débil ya genéticamente determinado. O un colon irritable, que ante algún disgusto, alguna preocupación, le hace manifestaciones de una colitis, ¿sí? Diarreas, cólicos, distensión abdominal, meteorismo, etcétera, o alternando con algunos periodos de estreñimiento. A lo que voy es de que la mente y el cuerpo funcionan como una sola unidad. No son inseparables, no son separables, ¿sí? Funcionan en un mismo sentido. Pues bien, cuando el paciente empieza a reconocer su enfermedad, ya sabe contra qué lucha.
No es lo mismo luchar contra lo desconocido, que no tiene forma, que no tiene color, que no sabe uno en qué momento se va a presentar y que está dando uno golpes de defensa sin saber a quién. No es lo mismo a algo que para empezar ya tiene un diagnóstico que se llama trastorno hipocondriaco, que es un trastorno médico, clínico, es un diagnóstico que está dentro de la clasificación mundial, ¿sí? No es algo inventado. Y esto es un descanso ver de que su enfermedad tiene una clasificación mundial. ¿Y cuáles son las características? Y mejor aún, que tiene tratamiento. Tratamiento no del órgano que él supone que está mal, sino que la raíz del problema hipocondríaco está en su cerebro, está en su mente, y que no está a voluntad, no está a voluntad resolverlo, que necesita ayuda médica, que necesita ayuda psiquiátrica. Algunas veces es necesario la psicoterapia para ir más a fondo en la personalidad del individuo y darle mecanismos, ¿sí?, de defensa, mecanismos psicológicos, preventivos y curativos. El psicólogo clínico aquí nos puede ayudar muchísimo dando armas al paciente. Pero también hay medicamentos para los trastornos de hipocondriasis. Medicamentos que desafortunadamente los tranquilizantes, los antidepresivos, tienen mala fama. La mayoría de los pacientes dicen, yo quiero que usted me cure, doctor, pero no me dé medicina, porque son drogas, porque me voy a acostumbrar, me voy a hacer dependiente, voy a ser drogadicto. No me dé medicina. Además, un médico me dio ya un tranquilizante y me traía dormido todo el tiempo. Pues mal hecho, ¿por qué? Porque no era el medicamento adecuado ni era la dosis adecuada, ¿sí? Es como el antibiótico. Ya tengo una infección en la garganta y no puedo tomar cualquier antibiótico. Si me tomo cualquiera, a lo mejor no me hace efecto, aunque tome yo la dosis adecuada y el tiempo adecuado, ¿sí? Sino que necesita un antibiótico específico, como también las infecciones del aparato urinario. No es cualquier antibiótico, tiene que ser uno específico. Así también la psicofarmacología tiene sus indicaciones, ¿sí? Y algunos tranquilizantes o ansiolíticos están indicados para ciertas entidades y algunos sedantes más importantes para el sueño, para la noche, para relajarse. Y en fin, hay una ayuda, ¿sí? Una ayuda médica, de psicoterapias, de medicamentos. Pero la buena noticia, si usted es hipocondriaco o tiene un familiar hipocondriaco, es que tiene curación, ¿sí? Tiene curación. Ojalá que estos consejos, que estas orientaciones le hayan sido de utilidad y el próximo programa, Dios mediante, el viernes, trataremos otro tema muy importante sobre el feminicidio, ¿sí? Está ahorita en el ambiente social el feminicidio y quiero que ustedes sepan cuál es la posición médica, psiquiátrica de lo que está sucediendo. Sintonícenos, sintonícenos que nosotros lo seguiremos este programa con el mejor de los entusiasmos. Y mientras tanto, logren ser felices. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, muchas gracias a todos los que nos apoyan con sus felicitaciones, consejos, ¿verdad? Que ya han ido aumentando cada vez más. Así que hasta el próximo viernes. Hasta entonces, que sean muy felices.